Seguimos con esta serie de ejercicios donde aplicamos método de mallas. Tenemos la red eléctrica tal y como se ve aquí. Aquí hay una malla independiente de la red, otra malla independiente de la red, otra malla independiente de la red. En total tenemos 3 mallas independientes de la red. Sabemos que la fuente de voltaje tiene este valor, el de aquí. Esta fuente de voltaje nos permite conocer el valor de la frecuencia angular omega. ¿Y quién es la frecuencia angular omega aquí? Es 4. Ese es el valor de la frecuencia angular omega. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo puedo convertir esta senoide de la fuente de voltaje que está expresada como ya lo mencioné, una sonoide, a expresarla como un número como un número complejo. Y dice, para pasarlo al número complejo sería 12 por la raíz de 2 entre la raíz de 2 es 12. Con un cis de ¿cuánto? De 0 grados. ¿Y por qué de 0 grados? Porque aquí no existe algún ángulo que acompañe esta parte. Por eso es un ángulo de 0 grados. ¿Qué más? Nosotros ya conocemos que la impedancia de la bobina es igual a I omega L. Omega, para este caso, que es la frecuencia angular omega, para este caso, vale 4, y L es el valor de la inductancia de la bobina. Mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre I omega C. Como ya conocemos todos esos datos, ya podemos obtener las impedancias de las bobinas y los capacitores expresadas en términos de los números complejos. Y dice, 1/8, esta de 1/8, entonces su impedancia sería, impedancia de ese capacitor es igual a 1 entre I omega 1/8. Sabemos que omega en este caso es 4. Entonces sería 4 por 1/8, 4 octavos, que es igual a 1 medio. 1 entre 1 medio es 2. Y sería 2. Pasando la I del otro lado pasaría como negativo, por eso es menos 2I. Ahora vamos con esta bobina. Sería 6 por 4i, 24i. Para esta bobina, 4 por 4, 16, 16i. Este capacitor de un 36avo de faradio sería la impedancia del capacitor 1 entre I omega C. Entonces tendríamos 4 por un 36avo. Un noveno. Entonces tendríamos 1 entre un noveno. ¿Cuánto nos da 1 entre un noveno? 9. Pasando la I del otro lado, menos 9I. Y es así como vamos obteniendo los valores de las impedancias de bobinas, de las impedancias mutuas entre bobinas y de las impedancias de los capacitores. Teniendo esta red ya con todos los valores en términos de los números complejos. Ahora vamos a obtener las impedancias propias y mutuas entre mallas. Y tenemos aquí a la malla número 1. Tenemos entonces a la malla número 1. Vamos a obtener la impedancia propia de la malla 1 para este ejercicio. ¿Y qué dice la regla número 1 de la impedancia propia de la malla 1? Dice, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla 1. ¿Qué elementos pertenecen a la malla 1? Sería este capacitor, esta bobina, este capacitor, esta bobina, este resistor y este resistor. Y entonces vamos a sumar los 6 más 4, 10. ¿No hay algún otro resistor? No. Ahora va, menos 2i más 24i, 22, menos 9, 13, más 16, 29. Bien, es lo que tenemos que llevar en la memoria. 10 más ¿quién? 10 más 29, no falla alguna otra. A ver, serían 10, sería así, 13 más 6, 29. Pues sí, son todas. Entonces tendríamos en la memoria, aplicando la regla número 1 de la impedancia propia de malla, 10 más 29i. Ahora nos toca aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla número 1. ¿Qué elementos pertenecen a la malla número 1? Este de aquí y este de aquí. Se han orientado
las bobinas de tal manera que tengamos un más 4i. ¿Y eso por qué? Porque aquí, de acuerdo a la orientación dada a la bobina, denotada por este segmento de recta orientado, se pasa primero por la bobina y después por la marca. Y aquí también se pasa primero por la bobina y después por la marca. Es por eso que tenemos un más 4i. Ahora, es el momento de deducir si tenemos un más 2, 4i más 2 por 4i o un menos 2 por 4i. Y eso, como lo sabemos, al comparar el sentido de las bobinas con el sentido de la malla. Y tendríamos sentido de la bobina 24i coincide con el sentido de la malla J1. No. Sentido de la bobina de 16i coincide con el sentido de la malla J1. No. No coincide y no coincide. Tenemos un positivo. Positivo de 4i. Entonces sería 2 por 4i, 8i. Con lo cual ya tendríamos 10 más 29 más 29i más 8i. Y entonces tendríamos 10 más 29i más 8i, 10 más 37i. Perfecto. Ahora vamos con la impedancia propia de la malla número 2. Impedancia propia de la malla 2 es esta de aquí. Vamos a aplicar la regla número 1, que dice la regla número 1, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, en este caso la malla número 2, porque ya obtuvimos el de la malla número 1. Vamos, sería 4 más 24i más 32i, ¿eso que nos da? 4 más 56i, nos da 4 más 56i. Ahora, guárdenlo en la memoria. Vamos con 4 más 56, sí. Vamos a aplicar la regla número 2 para obtener la impedancia. Vamos a aplicar la regla número 2 para obtener la impedancia propia de la malla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla, en este caso la malla número 2. ¿Qué elementos pertenecen a la malla? Este y este pertenecen a la malla. Y dice, hemos orientado las bobinas de tal manera que tenemos un más 8i. ¿Por qué? Porque de acuerdo con eso, de acuerdo con el sentido que le hemos puesto a las bobinas, en ambos se pasa primero por la bobina y después por la marca. Por lo tanto, por eso tenemos un más 8i, porque en ambos es primero por la bobina y después por la marca, lo cual nos genera un más 8i. Ahora vamos a comprobar si es más 2 por 8i o es menos 2 por 8i. Y sería sentido de la malla de la bobina de 24i coincide con J2, no. Sentido de la bobina de 32i coincide con J2, no. No coincide y no coincide. Entonces tenemos un menos por menos más 2 por 8i más 16i. Entonces a lo que ya llevamos le vamos a sumar más 16i. Que nosotros llevamos 4 más 56i, entonces 4 más 56i más 16i sería 4 más 72i. Esa sería la impedancia propia de la malla número 2. Ahora vamos por la impedancia propia de la malla número 3. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancias propias de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, en este caso la malla número 3, y vamos a hacerlo. Sería 16i menos 3i más 24i y es 37i. Y tal como así. 37i. ¿Y por qué ya no he aplicado la regla número 2? Porque simplemente no se puede aplicar para la malla 3. No existen algunas bobinas acopladas donde ambas pertenezcan a la malla 3. Está esta, pero estas bobinas acopladas, aquí, esta, no pertenece a la malla 3, por lo tanto no se aplica la regla número 2 para impedancia propia de malla. Pero dirán, está esta, sí, pero esta está acoplada con esta, no con esta. Podríamos aplicar la regla número 2 para impedancia propia de mallas si esta bobina y esta bobina estuvieran acopladas, porque así ya se podría aplicar la regla número 2, la cual dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Pero
Estas dos no están acopladas. Entonces, como les estaba mencionando, no podemos en la malla número 3 aplicar la regla número 2. ¿Por qué? Porque la regla número 2 dice que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla número, en este caso la malla número 3. Y aquí, esta bobina y esta bobina no están acopladas. Si estuvieran acopladas, aplicamos la regla número 2, pero no lo están. Pero dirán esta con esta, pero esta no pertenece a malla 3. Pero dirán esta con esta, pero esta no pertenece a la malla 3. De plano, no podemos aplicar la regla número 3. Ahora vamos a obtener las impedancias mutuas entre mallas. Para eso hay que considerar las tres reglas para obtener impedancias mutuas entre mallas. ¿Cuáles son esas? Pues esas son... las reglas son, en regla número 1, se sumarán con más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Regla número 2, se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas. Y regla número 3, se sumarán con más 1 menos 1 las impedancias entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a una malla y el otro pertenezca a la otra malla. Pero esto lo haremos en el próximo video tutorial y vamos a continuar con este ejercicio.